Buenos días para todas y todos. Es un gusto saludarlos. Yo soy Eduardo Ramos, vicepresidente de la Cámara de la Diversidad, y es un gusto estar con ustedes. Ya somos un poco más de 51 personas y son las 8:10 de la mañana. Les agradezco mucho su puntualidad y tenemos hoy una agenda muy robusta que nos va a permitir pasar a través de lo largo de una serie de temas fundamentales enfocados en la inclusión de personas con discapacidad y la reforma laboral que justo comienza su obligatoriedad mañana. Quiero agradecerte también, Camilo, nuestro intérprete de lengua de señas colombiana, quien está aquí muy pendiente de todos nuestros apoyos para las personas con discapacidad auditiva. Muy bien, quiero también decirles hoy que en la Cámara de la Diversidad hemos preparado algunos temas supremamente interesantes, desde los resultados, la presentación de resultados del primer gran estudio sobre la implementación de la inclusión de personas con discapacidad en el mundo laboral después de la reforma. También tenemos la presentación formal de un fondo que hemos creado junto a algunas organizaciones importantísimas para la inclusión educativa de personas con discapacidad y de esa manera complementar nuestras necesidades. Y como la agenda es muy nutrida, les invito a comenzar de manera inmediata, y para esto quiero darle la palabra a Compensar, por supuesto, a nuestra querida Diana Emilce Moreno, coordinadora del programa Enlaces de Compensar, y a Nicolás Palacios, auxiliar operativo de bienestar. Pero quiero, Diana, que seas tú, por favor, quien nos cuente un poco de la experiencia que nos traes hoy y nos presentes también a Nicolás, por favor. Adelante. Muy bien. Esperemos un minutito que Diana pueda conectar su micrófono para que pueda ya estar aquí presente. Yo les quiero contar, mientras tanto, que este programa Enlaces de Compensar para nosotros desde la Cámara de la Diversidad ha sido muy importante. Es un programa que ya lleva un muy buen tiempo. Desde mucho antes de la reforma laboral, Compensar tiene un compromiso para la inclusión de personas con discapacidad, un compromiso genuino que ha aplicado en sus diferentes sedes y que es ejemplo para muchos de nosotros. Por eso es muy, muy importante que Diana esté aquí. ¿Quieres confirmarme, por favor, si así ya estamos contigo, Diana? Muchas gracias. Yo estoy aquí haciéndote toda la previa y contando un poco del programa Enlaces, pero por favor, compleméntanos tú. Un abrazo. Vale, muchas gracias. Un gusto estar en este espacio. Como siempre, la Cámara aliado en todos los procesos que adelantamos. Un saludo para todos los empresarios y personas que están aquí incorporadas al proceso. Como tú lo decías, Compensar desde hace 30 años empezó con esta gran apuesta de transformación social, de apostarle a la inclusión de las personas con discapacidad, y pues eso se ve reflejado en lo que venimos haciendo desde el programa Enlaces y también las apuestas complementarias que se han venido generando a partir de este programa. Muchas, muchas gracias de invitarnos a este espacio. Y también el día de hoy pues nos acompaña Nicolás. Él está, no sé si Nicolás ya aparece por aquí conectado. Nicolás es el vivo reflejo de lo que hacemos en Compensar, de la apuesta por la inclusión y la transformación social. Es una persona que hizo parte del programa Enlaces y pues gracias. No sé si Nico ya está por ahí conectado.
Hola, buenos días. ¿Me escuchan ya, Diana? Ah, sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Discúlpenos estos temas técnicos. Ustedes saben que siempre pasan factura por más de que los eh, preveamos con varios días de anticipación, siempre nos pasan factura en el momento menos indicado. Pero ya están habilitándote, Diana. ¿Me podrías confirmar si puedes hablar ahí para ver si te escuchamos, por favor? Hola Eduardo, un gusto saludarte. Sí, te escucho perfectamente. ¿Y ustedes? Muy bien. Yo también a ti. Espero que el resto del auditorio también te pueda oír. Nuestro intérprete Camilo veo que te escucha, así es que por favor adelante. Bueno, quisiera saber si ya también está conectado con nosotros Nicolás Palacios, que estaba como intentando conectarse y activar micrófono para poder Nicolás iniciar con él. Palacios. Muy bien. Si Nicolás está aquí conectado al stream, ya le agradecemos. Ya le están dando un espacio. Mientras tanto, Diana, si te parece, avancemos y ya Nicolás se nos une. Bueno, saludarlos a todos y todas a este espacio, agradecer a la Cámara por esta invitación tan especial. Para nosotros siempre va a ser un gusto participar y construir conjuntamente y tejer saberes alrededor de este tema. Pues bueno, vengo a contarles esta gran apuesta que tiene Compensar hace 30 años, que inició con el programa Enlaces, pensando en apostarle a esa transformación social de las personas con discapacidad, apostarle a la inclusión, a la diversidad. Y pues a partir del programa Enlaces se han tejido muchas historias que hacen parte de este proceso y que adicionalmente han generado otros programas, otras apuestas, también aportando a la inclusión social y laboral. Y para este proceso, pues les contaba que hoy tenemos un protagonista, yo llamo que es el protagonista también de todas las acciones que adelantamos, que es como la materialización de que esto que apostamos es posible y por eso hemos querido invitar a este espacio a Nicolás Palacios. Nicolás Palacios es colaborador hoy de Compensar, hizo parte del programa Enlaces y quisiera pues un poco que escucháramos su apuesta, su historia de vida que nos llena de orgullo y motivación y que va a estar a lo largo de este espacio dialogando conmigo alrededor de lo que ha sido esta gran apuesta. Entonces, contarles, bueno, nuestro programa Enlaces inicia con nosotros desde Compensar como un punto de partida. Y la inclusión es de ese sello, como un punto de partida. Ojalá habláramos más adelante de convivencia como un punto de partida, porque creo que es lo clave. Y cómo esa inclusión empieza desde la vida cotidiana, desde lo que hacemos en el día a día. Y en ese ejercicio, pues para nosotros, esta apuesta es un camino de evolución, ha sido de muchos aprendizajes, pero también de ver oportunidades reales para las personas con discapacidad. Entonces, pues la idea es ir conversando alrededor de ello. Como les decía, pues en ese sentido nosotros empezamos por las personas. Para nosotros son el sello y la clave de todo lo que hacemos y sobre todo hoy cobra mayor relevancia por toda esta apuesta que tiene el país en fomentar la inclusión social y laboral que es tan importante. Entonces, para nosotros es importante hablar desde la experiencia, no tanto desde el corre-corre, la coyuntura que sabemos que existe actualmente en todo el tema de la reforma laboral, pero no solamente eso, sino la inclusión a nivel educativo y social y a nivel general para abrir un mundo de oportunidades para las personas con discapacidad. Siguiente. En ese sentido, les quiero contar hoy o les quiero presentar hoy 3 caminos reales que hemos ido adelantando en Compensar para hablar de inclusión, que hemos movilizado desde la Gerencia de Educación, pero en articulación con otros procesos y programas de la Caja, porque pues esto no lo hacemos solos. Hemos aprendido que este tema no es de una sola persona, no es de solo liderazgo, sino de múltiples aliados, tanto internos como externos. En ese sentido, contarles del programa Enlaces, que nosotros tenemos 30 años trabajando el tema y está muy enfocado a fomentar experiencias de educación complementarias que aporten ese desarrollo de habilidades y talentos de las personas con discapacidad. Ahorita les voy a contar al detalle lo que hacemos. Paralelo a eso, también tenemos un proceso que Carolina creo que les contó en el espacio anterior de formación para la inclusión laboral, que ahí ya llevamos este año, ahorita acabamos de cumplir 19 años, fomentando el tema con el SENA, que es un aliado fundamental.
y eso nos ha generado la posibilidad de ir trabajando en la generación de entornos de trabajo reales, ¿sí? Entonces ha sido bien, bien bonito este tema. Y por otro lado, hace 3 años empezamos un ejercicio con la agencia de empleo de compensar, que ellos ya venían trabajando este tema de diversidad e inclusión laboral de personas con discapacidad, con otros aliados y ellos también desde su ejercicio, y dijeron, chévere que enlaces o chévere que tú, Diana, desde el liderazgo, pues te unas a esta gran apuesta de la inclusión laboral, sobre todo teniendo en cuenta la experiencia que había con el SENA. Entonces empezamos allí un proceso bien importante de empezar a aportar a la inclusión laboral. Entonces allí empezamos a conectar toda esta apuesta de talento con oportunidades reales. Siguiente. Ya ahondando y contándoles un poco del programa Enlaces, allí nosotros ¿qué hacemos? Hemos impactado a más de 18,000 personas con discapacidad, pero además de eso a sus familias. Ahí hemos desarrollado talentos y habilidades para la vida, una apuesta de desarrollo de habilidades para la vida. ¿Cómo lo hacemos? A través de explorar sus habilidades en el deporte, en la danza, en la música, en posibilidades de emprendimiento, en aquellos chicos que vemos potenciales que de pronto en el sistema educativo han estado excluidos de la sociedad, de todo el proceso, pues que culmine su bachillerato. Entonces hemos hecho ahí apuestas de articular o de movilizar para que se culmine su bachillerato. De hecho, nos articulamos con temas de FIDES, que no sé si ustedes han visto como toda esa gran movilización donde nuestros chicos casi siempre salen reconocidos por todo lo que hacen desde sus capacidades, no desde el déficit, sino de todas las posibilidades, de todas las cosas que ellos pueden lograr y alcanzar. De ahí tenemos experiencias bien bonitas. Y eso lo hacemos a través de un modelo diferencial que involucra distintas modalidades de acuerdo con su ciclo vital, porque trabajamos desde los 5 años hasta los 55 años de edad, incluso hasta más. Entonces ahí cubrimos distintos momentos del ciclo vital en ese acompañamiento y asesoría. Y eso también lo hacemos a través de un equipo interdisciplinario de distintas profesiones. Entonces ahí ese es otro elemento importante a tener en cuenta. Y eso nos ha implicado también transformar o aportar en la transformación de la comunidad Compensar, porque al ver la inclusión de las personas en la oferta Compensar, al estar en interacción en el restaurante, en entornos reales y demás, pues eso genera posibilidades para ellos. Y el acompañamiento que les decía a las familias, que es fundamental, ahí hay muchos sesgos también que se trabajan, entonces hacemos espacios de formación, de acompañamiento a esas familias, que es tan importante para impulsar su proceso de inclusión. Y en ese sentido, hola Nico, ¿cómo vamos? Quería hacerte una pregunta, ya empezando a entretejer esta conversación que es tan importante, y es poderte decir, bueno, pensando un poco en Enlaces, en todo lo que viviste atado a Enlaces, ¿qué fue lo más importante para ti antes de pensar siquiera en trabajar? Porque sabemos que hoy haces parte de Compensar. Bueno, pues primeramente muy buenas tardes. No te escuchamos. ¿Ahí me escuchas? Ya te escucho. Okay. Primeramente, pues muy buenas tardes a todos. Bueno, lo primero que pensé antes del trabajo fue en terminar primeramente mis estudios, puesto que pues yo tuve muchas dificultades en el área académica. Hubieron colegios que me cerraron mucho las puertas en el tema del estudio. Gracias a Compensar pude validar mi bachillerato y también fortalecí mucho mis habilidades comunicativas, participando en los diferentes grupos de teatro, manejando mis emociones. Fue una experiencia muy bonita, Enlaces. Ay, qué lindo. Y digamos que Nico, yo les cuento acá infidencias de Nico que era muy tímido. O sea, ahorita tú lo ves, ustedes lo ven hablando, pero era súper tímido, casi no socializaba. Y creo que fue uno de los grandes valores agregados que se empezaron a movilizar a partir del programa Enlaces. Y que hizo que también Nico, a partir de una alianza que tenemos con una fundación, pues pudiera validar o lograr hacer su bachillerato por ciclos, que fue un gran logro en este proceso. Entonces, decirles en este sentido que cuando efectivamente creemos en las capacidades de alguien, pues generamos oportunidades y creo que Camilo es el vivo reflejo que, como les decía, hoy hizo parte del programa Enlaces,
también del proceso de formación para la inclusión laboral con el SENA y que hoy es orgullosamente colaborador Compensar de la Agencia de Empleo de Compensar. Bueno, Nico, yo quiero preguntarte en este espacio si tuvieras que decirme en una frase qué ha significado para ti este proceso, ¿qué dirías? Bueno, profe, pues sería un crecimiento personal increíble en mí. Gracias a Compensar de Enlaces pude desarrollar mis habilidades comunicativas, expresarme de mejor manera. Conocí personas increíbles, grandes amigos. Hoy en día también conseguí pareja, vivo una vida estable con ella. Pude validar mi bachillerato y pude seguir adelante con mis estudios. Para mí Compensarlo fue todo. Ay, qué bonito escucharte y eso nos llena de mucho orgullo. Y pues parte de este proceso que también vivió Nico, porque él dijo, bueno, ya estamos listos, ya nos graduamos, gracias Enlaces por esta gran experiencia, pero quiero vivir otras oportunidades, pues él se vinculó al proceso de formación para la inclusión laboral. Siguiente, por favor. Bueno, entonces nosotros en el SENA contarles que tenemos alrededor de 18 años trabajando, más de 18 años les decía ahorita, cumplimos en este mes 19 años apostándole a este tema. Iniciamos con el SENA de Chapinero, ahí empezamos a trabajar todo el tema de logística y eventos empresariales con un auxiliar. Empezamos a pensarnos cómo sería el mejor camino de abordarlo y nosotros como Compensar dijimos la formación dual para nosotros es súper clave, es decir, que haga simultáneamente la etapa productiva y formativa y lo empezamos a hacer en Compensar, ahí se hacía la formación y luego también la productiva en distintos puestos de trabajo. Ha ido como transformándose y ajustándose a las realidades de Compensar y el SENA, porque hoy trabajamos también con sedes como la de Kennedy, que trabaja temas de atención al cliente, que como ustedes saben para Compensar es fundamental toda esta mirada de atención al cliente. También trabajamos con la sede de Kennedy y todo el tema de asesoría comercial y hoy estamos trabajando con la sede centro, todo el tema de asistencia administrativa. En ese ejercicio tenemos 14 promociones, hemos tenido más de 312 personas graduadas y también 68 aprendices actualmente que tenemos en todo este proceso de formación dual, que ha sido bien importante, que ha sido lo clave también, porque esto implica un proceso de convocatoria con los colegios que han graduado chicos, con la oferta que tenemos en Enlaces, hacer todo un proceso de difusión y movilización, hacer un proceso también de selección, porque en el marco de las competencias que tiene cada ficha que creamos con el SENA, pues ahí se hace todo un proceso de selección bien importante y pues todo el acompañamiento tanto en su etapa formativa como productiva y pues su graduación que generamos pues cada vez que culmina pues este proceso de manera articulada con el SENA, talento humano y demás. Contarles también que eso ha sido bien importante porque las personas que se forman en el SENA pues la idea es que luego tengan oportunidades reales, ¿no? Entonces ahí hemos hecho un ejercicio bien importante con la agencia de empleo para que esté como en todas las bases de datos y demás para que las ofertas que se generen alrededor de estas formaciones pues generen la vinculación real en el tema. Y ahí yo quería preguntarte, Nico, bueno, porque es que una cosa es estar en Enlaces, una cosa es terminar el bachillerato, pero ¿qué cambios ha generado para ti la formación para dejársela solamente de ver como un aprendizaje y ya empezarlo a ver como una oportunidad laboral real? ¿Cómo te sentiste ahí en todo ese proceso que viste con el SENA? Bueno, profe, pues sí, fue un cambio extremadamente grande, porque pues es pasar de tú rendir simplemente aprendiendo, entregando trabajos, a tener que cumplir laboralmente un horario, a tener que cumplir ciertas funciones, a tener que rendir ciertos indicadores a tus jefes. Es algo lo cual le cambia a uno mucho la vida, le emprende a enseñar, que pues obviamente esa es la vida laboral y eso es a lo que nos vamos a enfrentar diariamente. Ay, súper. Eso que tú dices es muy clave, porque una cosa es lo teórico, ¿no? Estar ahí, pero ya estar expuesto a un entorno laboral donde tienes que cumplir obligaciones, tienes responsabilidades, desafíos, pues eso ya lleva a otras habilidades, ¿no? Que se desarrollan desde la práctica, desde la realidad. Entonces, por eso para nosotros es muy fundamental
entender, o fue importante entender que no bastaba solo con enseñar, sino con conectar ese aprendizaje con la vida cotidiana, con el contexto cotidiano. Y pues atado a este tema del SENA decíamos, bueno, no nos podemos quedar, como les decía, solo en la formación y que hagan prácticas y se gradúen, sino deberíamos movilizar desde toda esa experiencia que tiene Compensar la vinculación laboral. Y entonces hace 3 años construimos una ruta que ha venido implementándose etapa a etapa y que inició de hecho en un piloto en Compensar. Y esta ruta pues actualmente ha beneficiado en lo que llevamos de estos 3 años desde nosotros, ¿no? Porque pues la agencia de empleo tiene una apuesta mucho más grande con otros aliados y demás, no solamente nosotros, y allí hemos impactado más de 750 personas, empresas como tal, a más de 4.700 personas, y hemos logrado la vinculación de 200 personas a nivel laboral, a nivel empresarial. Entonces, iniciamos en casa, in-house, seguimos trabajando en casa porque es muy importante para nosotros y sobre todo en esta gran apuesta de la vinculación también en el marco de la reforma. Pues seguimos trabajando activamente, aportando a Compensar, pero paralelamente acompañamos a las empresas. Entonces, ¿qué hacemos en esta ruta de inclusión laboral? Tenemos una etapa 1 que es, bueno, ¿cómo están las empresas? O cómo estamos en este ejercicio de leer y de saber por dónde, cuál es el punto de partida. Tenemos también una etapa 2 donde empezamos a planear la inclusión y esa planeación de la inclusión involucra con talento humano y con otros aliados ahí articulados. Decir, bueno, vamos a abrir una vacante, ¿qué perfil? Eso nosotros lo llamamos levantamiento de perfil. ¿Qué perfiles se requieren? ¿Qué ajustes razonables vamos a hacer para esa vacante que vamos a abrir? ¿Qué vamos a requerir? Entonces, eso es fundamental para ya iniciar el proceso de selección, que también es necesario trabajar con los analistas y con todas las personas sobre cómo abordarlo, cómo hacerlo de la mejor manera y qué tener en cuenta en esos procesos de selección. Y por otro lado, todo el ejercicio de acompañamiento de la contratación, la inducción organizacional, que es tan importante porque es como el comienzo, o sea, necesitamos que ese comienzo se dé de la mejor manera. Y ya atado a una etapa 3, que es cuando ya la persona ingresó a laborar. Y ahí lo que hacemos es un seguimiento y un acompañamiento a esos puestos de trabajo para ver cómo va avanzando y ir dejando como esa capacidad instalada para que todos los que están allí, los líderes y demás, se apropien del proceso, que para nosotros es bien importante. Y hay una etapa 4 que yo llamo cultura, pues llamamos cultura de inclusión, que realmente no es la última etapa, o sea, esto no es tan lineal, porque esa etapa yo siento que es más transversal, ¿sí? Porque es cómo empezamos a partir de cada de las acciones que empezamos a hacer desde la lectura de la realidad inclusiva, empezamos a generar cultura, empezamos a generar espacios de toma de conciencia, empezamos con aliados porque es importante reafirmar que esto no lo podemos hacer solos. Empezamos a revisar qué otros procesos de formación o de acompañamiento se requieren desde otras miradas para fortalecer o generar cultura. Entonces eso ha sido súper clave en poderlo reflejar. Y yo quería preguntarle a Nico, bueno, desde tu experiencia, que efectivamente ya trabajando, o sea, o incluso en el momento de contratarte en Compensar, ¿qué hizo la diferencia para que esa oportunidad que se empezó a generar no se quedara en una intención, sino que se convirtiera en un empleo real? ¿Qué fue eso que marcó la diferencia que tú dices? En mi caso, esto fue súper importante. Creo yo que el esfuerzo y las ganas de querer demostrarle al mundo que sí tengo discapacidad, sí se me dificultan las cosas, pero yo si me esfuerzo lo puedo conseguir. El hecho de poder demostrarle a mis jefes en prácticas todo lo que hice en el tema de servicio al cliente, también obviamente pues que ya se sintieran a gusto con el trabajo que yo hago y pues confiaran en mí para poderme contratar directamente. Bueno, claro, ahí vieron todo tu potencial y tus habilidades, ¿no, Nico? Y creo que eso marca la diferencia, porque
allí ahí se evidencia que hay un cambio de clic, de mirada, ¿no? Y creo que eso conecta con otra pregunta que te quiero hacer antes de seguir con la presentación, y es, bueno, ¿tú qué cambios positivos también has visto en ese entorno laboral, ¿no? En Compensar, en la agencia de empleo, que tú dices, uy, han sido súper ganadores estos espacios o estos elementos que se han venido transformando. El hecho de cambiar y romper esas barreras que muchas personas tienen referente a la discapacidad, el no va a poder, no lo va a poder conseguir, hay que explicarle demasiadas veces, va a ser muy complicado. El hecho de romper esas barreras es una de las ganancias más grandes que ha tenido la agencia. Aquí todos me explican varias veces, son muy pacientes, entienden que pues uno obviamente tiene sus limitantes, pero pues obviamente también tiene ciertas habilidades que pues pueden explotar uno día a día. Ay, gracias, Nico. ¿Nos podemos devolver a la anterior diapositiva? Que quería como reafirmar y entretejer algo con lo que dice Nico. Y esto es bien importante porque cuando esa inclusión se gestiona muy bien, pues deja de convertirse en una obligación, sino en una decisión estratégica, una decisión organizacional que permea, que está en la sangre. Nosotros en la ruta decimos que está en nuestro ADN. Entonces eso es fundamental, tenerlo ahí súper presente, porque de pronto cuando es obligación las cosas no fluyen, pero cuando empieza a plantearse de manera natural desde toda la estructura organizacional, pues empiezas tú a ver efectos importantes. Entonces decimos, bueno, la transformación de sesgos, ¿no? Que es tan importante, Nico, en lo que tú decías también, cómo esa transformación de sesgos, de miradas, pues aporta a esa mirada de la diversidad y la inclusión, que si atado a esa transformación de sesgos que se empiezan a generar, pues obviamente los entornos laborales son más amigables, más abiertos a esa diversidad, y pues obviamente empieza como a fortalecerse esa cultura, ¿no? Y pues ese sentido de orgullo y pertenencia, Nico, por ejemplo, hoy es vocero de muchas experiencias que adelantamos en Compensar, de todo lo que venimos haciendo en toda la movilización de contratación de personas con discapacidad. Se ha vuelto un vocero. Y yo hablo constantemente con la jefe de Nico. Ella se siente orgullosa, ella saca pecho, sí, Nico es de mi equipo. Qué chévere que Nico haga parte de mi equipo. Entonces es muy bonito ese sentido de pertenencia, de orgullo que se genera en Nico, pero también en todo su equipo de trabajo, y también en la organización, y de ver más historias como las de Nico, de personas que han estado en enlaces, pero que han estado en el SENA y que hoy ya trabajan en Compensar y que son colaboradores. De hecho, ahorita tengo un colaborador que está en SENA y ya el líder me dijo, ya el líder del puesto de trabajo me dijo, yo a este muchacho me lo voy a llevar y el otro año lo voy a contratar. Entonces es bien bonito ese proceso. Y pues obviamente si tú lo miras desde la mirada de desarrollo humano, aportan las personas, pero también en la productividad empresarial, y también en eso se traduce en competitividad, que es bien importante. Entonces, pues decirles eso, qué importante verlo desde allí. Y siguiente, para poder cerrar, que es la última diapositiva que tenemos, y es, bueno, hoy tenemos varios retos. Uno es seguir como fortaleciendo las trayectorias educativas y laborales, que es bien importante, porque queremos hacer ruta, ¿sí? No quedarnos como solamente en la contratación, sino hacer toda esa ruta y esa trayectoria. Seguir generando alianzas, redes internas y externas para esa sostenibilidad, y pues fortalecer las prácticas que tenemos a través de la gestión de conocimiento. Y pues esto también implica aliarse con otras personas y gestionar recursos, ¿no? Para tener mayor impacto y aliado. Y pues ser referentes en ese ejercicio. Entonces, cerrar para decirles que la inclusión bien gestionada transforma vidas y también fortalece a las organizaciones, y pues nada, la inclusión no termina cuando empieza, la inclusión se sostiene y se gestiona y se escala. Muchas gracias a ustedes por este espacio. A ti, Diana, muchas gracias a ti, a Diana Moreno, coordinadora del programa Enlaces de Compensar, y a Nicolás, quien está acompañándonos aquí y es auxiliar operativo de bienestar. Orgulloso
miembro de la familia Compensar. Muchas gracias a ustedes por esta experiencia que me parece fabulosa, porque es una experiencia que comenzó, como les mencionaba, antes de que la reforma laboral se implementara, es decir, es algo genuino que ya hace parte de la cultura de Compensar. Mil gracias. Les invito ahora a ver un video de nuestro segundo patrocinador, por supuesto, United Airlines. Por favor. Muy bien, muchas gracias también a United por hacer posible este evento que, como todos los meses, iba a ser de manera presencial. Sin embargo, hoy, como ustedes saben, por algunas situaciones de país, la coyuntura del partido de ayer también, que ganamos, gracias a Dios, nos exigió pasarlo a modalidad virtual, atendiendo la solicitud de muchos de ustedes. No quiere decir que los próximos eventos no sean presenciales, y recuerden que estamos a la puerta de nuestro evento anual WeTrade. Muy bien, para continuar quiero darle ahora la bienvenida a nuestros 3 miembros corporativos en este mes de junio. Quiero darle una bienvenida y un abrazo muy especial a Arcos Dorados, McDonald's América Latina, quien se une a esta cámara. Estamos muy honrados porque ustedes son excelentes ejemplos de inclusión en muchos temas. Sé que aprenderemos de ustedes y que compartiremos buenas prácticas y casos de éxito. Si estás aquí conectado, Jefferson Méndez y a todo el equipo de Arcos Dorados, bienvenidos, y espero poderles entregar el diploma de bienvenida de la Cámara en nuestro evento presencial el próximo 16 y 17 de julio en Ágora. También le quiero dar la bienvenida al Hotel Guaya Guajira, ubicado en Albania, un lugar espectacular. Este hotel hace parte de la cadena Oxo Hoteles, un destino maravilloso que tiene un gran valor, y es que trabaja con las comunidades de La Guajira. Así es que son un ejemplo de inclusión étnica a seguir. Muchas gracias por estar en la Cámara, y también quiero darle la bienvenida a la cadena hotelera Mucho Sur, una cadena ubicada en Quimbaya y Finlandia, en el eje cafetero, y también con propiedades en Santa Marta, una cadena que se une a la Cámara de la Diversidad. Y tenemos también una muy buena noticia, y es que este mes recibimos 18 renovaciones. Entre ellas, por supuesto, quiero agradecer a Banca Mía, a todo el Grupo Aval, tanto corporativo como cada una de sus entidades, los diferentes bancos y Porvenir. Por supuesto, también Dale, Corfi Colombiana y todas las empresas asociadas. Bienvenidos también de nuevo un año más a Siemens Energy, Sucafina, Jambal, Claro, Arquint, Scandia, Confenalco Cartagena, Seguros Falabella, Banco Falabella, Profamilia, Bancolombia, Mi Banco, el Centro Comercial Santa Fe de Medellín, Bancoldex, Corfi Colombiana y On Vacation. Así es que un aplauso virtual y un gran abrazo desde la distancia, que nos daremos el próximo mes de manera presencial. Muchas gracias por confiar un año más en la Cámara de la Diversidad, y por construir que es una comunidad de conocimiento, de compartir buenas prácticas en torno a la diversidad. Juntos hemos logrado que este sea un espacio que impulse los temas de inclusión en el país. Juntos hemos logrado cambios significativos a lo largo de estos años, y en los que vendrán serán aún cambios más positivos.
Muy bien, entremos en materia porque nos queda, como les mencioné al comienzo, una agenda muy nutrida. Pero antes quiero recordarles que, por favor, se agenden. Quiero pedirles que se agenden. Aquí está el código QR, nuestro evento más grande, la Feria de Oportunidades y Negocios más grande de toda América Latina. Tiene lugar este 16 y 17 de julio en Ágora, el centro de convenciones. En la versión del año pasado tuvimos un poco más de 3.500 participantes y delegaciones de 8 países, y este año esperamos llegar a los 4.000 asistentes. Así es que es un evento suyo, es un evento de los miembros de la Cámara de la Diversidad y es su casa. Agendémonos para que durante estos 2 días tengan ustedes la experiencia de compartir en la agenda académica, en la Feria de Empleabilidad y en la Expo que apoya emprendedores y emprendimientos diversos. Muy bien. Ahora sí, entremos en materia para anunciarles que ya estamos avanzando en el ranking de empresas incluyentes que cerrará este próximo 30. Tenemos unos días, nos quedan 6 días aún para llenar el formulario. Si necesitan algún tipo de apoyo, con el mayor gusto aquí en la Cámara de la Diversidad les acompañamos en el diligenciamiento de este formulario, que este año tiene una metodología diferente y cuyos resultados se van a entregar en un almuerzo, al cual están ustedes, por supuesto, invitados el 16 de julio en el marco de nuestro evento anual WeTrade. Ahora la bienvenida a Andrea Hernández, quien es directora de una organización que se llama Diversidades, que apoya toda la gestión de la inclusión y la equidad en el país, y quien además es coordinadora del Observatorio Equidata. Como ustedes saben, uno de los grandes retos de nuestro país está en las mediciones en torno a los temas de diversidad. No tenemos datos exactos en torno al impacto de la diversidad en el país. Aún no tenemos datos que nos arrojen, por ejemplo, cómo estamos distribuidos en cuanto a diversidades de género y orientaciones sexuales. Tampoco tenemos datos en torno a cómo impacta la diversidad y la inclusión en el país. Y muchas veces en nuestros discursos, cuando nos piden alguna información estadística, debemos remitirnos a estudios del exterior. Pues bien, teniendo en cuenta esa necesidad, hemos decidido crear juntos un observatorio de diversidad, equidad e inclusión que nos permita a lo largo de este año realizar algunas investigaciones y estudios en compañía y articulación con grupos de investigación de diferentes universidades para poder suplir esa necesidad y entregar datos más precisos para no solamente Colombia, sino América Latina. Datos que nos permitan tomar decisiones, datos que nos permitan fortalecer también la toma de decisiones públicas. Y hoy, orgullosamente, queremos presentarles ese primer gran estudio en torno a la inclusión de personas con discapacidad en la reforma laboral. Y es que hoy es una fecha clave, 24 de junio. Desde hace un año se está implementando de manera voluntaria la reforma laboral y en particular el acápite que nos exige la inclusión de 2 personas con discapacidad por cada 100 colaboradores. Y a partir del día de mañana, esta reforma se vuelve obligatoria y entra en vigencia de manera definitiva. Así es que quisimos hacer, para celebrar esta fecha, un alto en el camino y realizar un análisis de qué ha pasado en lo largo de este año. ¿Cómo hemos implementado esta solicitud y requerimiento legal? ¿Cuáles han sido las barreras, pero también los puntos a favor que hemos implementado como organizaciones? Y para eso, a lo largo del último mes, Andrea Hernández y su equipo en el Observatorio Equidata, de manera muy juiciosa, han realizado un estudio que combina tanto datos cualitativos como cuantitativos que nos arrojan hoy un resultado muy interesante. Pero quiero que seas tú, Andrea, bienvenida, por favor, quien nos presentes este estudio, que por supuesto va a estar a disposición de todos. Este estudio va a quedar colgado en la página de la Cámara de la Diversidad para que todas y todos lo puedan consultar. Aquí tú nos vas a hacer un resumen ejecutivo, pero este es un informe mucho más completo de más de 20 páginas y una investigación muy seria de la cual quiero agradecerte y reconocer tu trabajo. Andrea, muchas gracias y bienvenida. Gracias, Eduardo. Buenos días para todas las personas que nos acompañan.
Pues como estaba mencionando Eduardo, esta es la primera iniciativa que estamos desarrollando desde Equidata, que va a ser pues nuestro observatorio en alianza con la Cámara de la Diversidad y con Diversidades, que es la empresa de la cual soy la directora. Siguiente, por favor. Bien, esta es la ficha técnica del estudio. Estos son los avances, como decía Eduardo, de cómo vamos con la inclusión empresarial de personas con discapacidad en este marco de la reforma laboral. Es un estudio netamente exploratorio y descriptivo para saber cómo vamos, cuál es nuestra línea base sobre la cual después podamos hacer algunas mediciones más concretas frente a el impacto que ha tenido esta normatividad en las empresas. Una metodología mixta, cuantitativa y cualitativa. Tuvimos una encuesta virtual que respondieron más de 102 empresas del país. Hicimos entrevistas con personas con discapacidad, con entidades aliadas y con algunas empresas también. Un mes de ejecución y como vamos a presentar el informe ejecutivo, unos datos muy puntuales frente a lo que encontramos y que puede servirnos a todos. Siguiente. Dentro de las preguntas de la encuesta, como les decía, respondieron más de 102 empresas de diferentes sectores económicos, del sector financiero, del sector de servicios, de salud, empresas de más de 500 trabajadores, de menos de 50 también, es decir, que tuvimos una muestra significativamente representativa de los diferentes sectores y tamaños de empresas. Cuando les preguntábamos qué nivel de conocimiento tenían sobre la reforma, pues estos fueron los resultados, lo cual nos deja ver que aunque hay empresas que están muy enteradas de las implicaciones que tiene esta reforma para la contratación de personas con discapacidad, todavía hay un gran número que no lo tiene. Y esto nos lleva también a tener presente que pues hay la necesidad de este acompañamiento a las empresas que todavía no están preparadas. Siguiente. Que las empresas, les preguntamos si las empresas habían iniciado acciones para implementar las cuotas de inclusión laboral. El 59.8% sí, el 18.6% estaba en proceso y el 21.6% no. Y como dice Eduardo, pues la fecha de cierre, la fecha de inicio para la revisión de la implementación de la política es mañana, de la reforma. Siguiente. Esto es como la radiografía de cómo estamos. Luego ya les voy a hablar un poco de los hallazgos más profundos. La empresa cuenta con protocolos o ajustes razonables para apoyar la permanencia laboral de personas con discapacidad. Sí, el 35%, parcialmente el 26%, no el 38%. Son más las empresas que no tienen este protocolo de ajustes razonables para garantizar la permanencia. Y este es un factor súper importante dentro de los hallazgos. Siguiente. ¿Qué tipo de ajustes se han implementado? Ajustes razonables, acompañamiento, accesibilidad, apoyo tecnológico, transformaciones en la cultura organizacional y digamos que varía también del tipo de empresa, los ajustes que se han desarrollado, también de la discapacidad con la que cuentan las personas que han contratado, requiere diferentes tipos de acompañamientos o de ajustes. Entonces, por esto la variación en las respuestas. Siguiente. Bien. Aquí voy a ir uno por uno en los hallazgos para detenerme un poquito más. La reforma laboral, como el primer hallazgo que encontramos en este estudio, es que la reforma ha acelerado procesos de inclusión que ya existían. Cuando les preguntábamos en la encuesta si hay empresas que tenían políticas de diversidad y inclusión, muchas de ellas sí las tenían. Entonces, lo que hizo la reforma fue acelerar procesos que ya se venían adelantando. En las entrevistas las empresas también nos señalan que la importancia de las entidades aliadas en estos procesos frente a el acompañamiento que hacen a las empresas en el desarrollo de estrategias inclusivas. Es una movilización positiva, sin embargo,
La consolidación de esos avances pues requiere fortalecer las capacidades institucionales para que no solo se quede en el mandato normativo, sino que hayan prácticas sostenibles en el tiempo. El segundo hallazgo que encontramos importante es que el nivel de preparación empresarial es intermedio y persisten importantes necesidades de fortalecimiento. Cuando les preguntábamos qué tan preparados se sentían para dar respuesta, el 35% de las empresas dijo que tenía un nivel de conocimiento sobre esas disposiciones, pero que el 26, un poquitito más del 26%, no se sienten totalmente preparados del todo para desarrollar estas contrataciones. Digamos que esto lo que denota es que estamos como en una etapa de aprendizaje y que sí se requiere un acompañamiento para implementar adecuadamente estas disposiciones. Muchas veces muchas de las respuestas, las empresas ya venían haciendo el trabajo y recuerdo en una de las entrevistas que me decían, tenemos que hacerlo y hacer los ajustes en la marcha, porque a veces nos quedamos solo en el diagnóstico y necesitamos avanzar. Entonces, lo importante de tener una línea base y de establecer cuál es nuestro punto de partida para asimismo poder ir haciendo los ajustes que se requieran, pero de ir desarrollando y dando respuesta pues a la norma. Como tercer hallazgo, la mayoría de las barreras continúan siendo culturales y de capacidades. Preguntamos cuáles eran esas barreras que se encontraban para la contratación de personas con discapacidad y las que estaban relacionadas con temas culturales, pues sesgos, baja preparación de los líderes, el desconocimiento normativo, la falta de conocimiento frente al tema de discapacidad, porque a veces también creemos que metemos como la discapacidad en una sola palabra, pero tiene muchísimas variables que debemos tener presentes. Entonces, esto es algo muy importante porque necesitamos seguir trabajando en el tema cultural. Cuando hicimos las entrevistas con las personas con discapacidad, ellos narraban y ellas narraban que siguen percibiendo muchas situaciones de discriminación y prejuicios en los momentos previos. Ahora las empresas son más, muchas de las empresas que ya han iniciado este proceso pues están trabajando de la mano con sus equipos de talento humano para no generar estas condiciones de discriminación cuando ya están dentro de la empresa. Pero en los procesos de acceso al empleo siguen encontrándose barreras como el tema de los exámenes médicos, en algunas entrevistas, era lo que nos comentaron las personas con discapacidad que tuvimos la posibilidad de entrevistar. También se menciona como una barrera importante el tema de la infraestructura que no es accesible. Y ahí es importante también mencionar que no solo se trata de las rampas o de los ajustes que creemos convencionales. Entonces hablábamos, una persona con discapacidad auditiva pues requiere un acompañamiento para poder interactuar con las otras personas de su entorno, con su equipo de trabajo, como lo tenemos ahora con un intérprete de lengua de señas o que el equipo pueda tener algunas palabras básicas de lengua de señas. Pero no solo eso, habían que hacer ajustes, por ejemplo, en las alarmas de incendio, las alarmas de emergencia, que no solo sean de sonido, sino que también sean visuales para que las personas con discapacidad auditiva puedan tener presentes en qué momento deben atender un llamado de emergencia. Entonces, estos ajustes de infraestructura también van ligados a los tipos de discapacidad con los que vayamos contando de personas en nuestras empresas. El hallazgo número 4, existe una brecha entre la oferta de talento y la demanda empresarial. La barrera más alta que mencionaron las empresas en las encuestas y en las entrevistas es no encontrar perfiles adecuados para los cargos que estaban dispuestos. Entonces, esto también coincide con que no hay una formación técnica y profesional especializada a la mano, disponible, que sea suficiente para la demanda empresarial que existe en este momento. Entonces, ahorita todas las empresas de más de 100 trabajadores están consiguiendo, tratando de conseguir las personas para cumplir la cuota, las prestaciones económicas y bueno,
etcétera, etcétera. Y entonces no son suficientes la oferta de talento formado para este tipo de coyuntura. ¿Qué pasa? Que aquí también en los hallazgos pues encontramos oportunidades. Esto nos genera la posibilidad de entender cuáles son otras estrategias que podrían estar alineadas frente a dar respuesta a la formación de talento. Algunas empresas con las que hicimos entrevistas nos contaban que han desarrollado bancos de talentos, que lo que han hecho es ajustar el perfil del candidato, de la candidata, a el cargo que se tiene. Entonces, esta persona con estas capacidades, ¿en qué área de la empresa podría desarrollarse? Y han tenido que hacer ajustes a los perfiles, que también lo mencionaba en la intervención de compensar, porque muchas veces si tenemos los perfiles ya elaborados con unos requisitos muy altos, pues nunca vamos a tener este tipo de perfil completamente resuelto. Entonces, la necesidad de hacer los ajustes en los perfiles también surge como una posibilidad para dar respuesta a esta brecha. Como quinto hallazgo, los ajustes razonables y la permanencia constituyen uno de los mayores desafíos. No es solo la contratación de las personas, sino cuáles son las condiciones en las que se van a quedar a trabajar en nuestras empresas. Digamos que los ajustes más implementados son las adecuaciones físicas, las adaptaciones de funciones, que es lo que se estaba diciendo de los perfilamientos de los cargos, ajustes comunicacionales, acompañamientos psicosociales que son súper valiosos. Muchas de las empresas tienen equipos de trabajo que acompañan emocionalmente a la persona cuando ya empieza a trabajar, a su familia, al equipo de trabajo que lo recibe, al líder que está a cargo de esta persona. Hay acompañamientos también técnicos para revisar cuál es el desempeño que están teniendo en los procesos para poder realmente que sea una experiencia positiva tanto para la empresa como para las personas con discapacidad, que se puedan desarrollar ellos profesionalmente y aportarles a la producción de las empresas. Y eso requiere este acompañamiento permanente. Horarios flexibles, tecnología asistida. Muchas de las personas con discapacidad entrevistadas decían que una barrera que encontraban ellos para participar laboralmente en las empresas es el tema de la movilidad. Y no solo las personas con discapacidad física, sino las personas con discapacidad visual. No encuentran digamos que la forma de agilizar la llegada a sus lugares de trabajo, que sigue siendo una barrera del entorno, ya no de la empresa, sino también como ciudad, en la que también tenemos que poner como la mirada que está pasando con el tema de la movilidad, que favorezca a esta inclusión de las personas con discapacidad en el entorno laboral. De igual manera, pues también el tema del teletrabajo es una opción que también las empresas están implementando como parte de las estrategias de la contratación. Como sexto hallazgo, la inclusión laboral requiere una transformación cultural. Eso está más que hablado. Hay que hacer sensibilizaciones permanentes. No todos los tipos de discapacidad requieren la misma atención y el mismo acompañamiento. La adaptación y los ajustes deben realizarse de manera individual para cada caso, no podemos generalizar. Todas las personas con discapacidad visual requieren A, B, C y D, no, porque no todas están en el mismo nivel de desarrollo de su autonomía, de desarrollo de su independencia y de apropiación de los espacios laborales. Entonces, requieren ajustes individualizados y no generalizados. Y es importante ver cómo las empresas también ya son más conscientes de que esto no solo se trata de contratar a la persona y miremos a ver qué pasa, sino de hacer los ajustes necesarios en términos de transformación cultural. Como séptimo hallazgo, la inclusión laboral se fundamenta en el liderazgo y compromiso institucional con la diversidad. Las empresas en las cuales el compromiso está desde la alta dirección y el liderazgo transversal, no solo del líder que tiene la persona a cargo en su equipo de trabajo, sino todas las otras áreas que lo acompañan, pues tienen muchísimo mejores resultados frente al desarrollo del trabajo que se hace dentro de la compañía. Como octavo hallazgo, las alianzas y el acompañamiento técnico son determinantes.
Esto es algo también fundamental dentro de este estudio y lo mencionaban en la presentación de Compensar. El acompañamiento y la alianza con cajas de compensación, fundaciones, entidades que ya han trabajado el tema y que tienen una experiencia previa que pueden ayudar digamos que a resolver estas necesidades de apoyo que nos mencionaban en la encuesta que resolvieron frente a reclutamiento inclusivo, accesibilidad, asesoría jurídica, formación. Estas son como las necesidades que nos plantean las empresas y que se pueden suplir a partir del acompañamiento técnico. Entonces, por esto pensarnos en un ecosistema colaborativo en el cual se pueda garantizar la sostenibilidad de la reforma es muy, muy importante con miras a qué podemos hacer. Y como noveno y último hallazgo, la existencia de brechas desde una perspectiva interseccional, que es uno de los enfoques que estamos trabajando desde Equidata, y es que las oportunidades laborales no son homogéneas, varían frente al nivel educativo, la experiencia previa, el territorio, el género, el tipo de discapacidad. Las mujeres con discapacidad siguen identificando mayores barreras para la inclusión laboral, las personas mayores de 45 años, las personas residentes en zonas rurales. Entonces, cómo también las estrategias que se desarrollen pueden tener esta mirada interseccional y no solo centrarnos en la discapacidad, sino tener una mirada mucho más amplia de quiénes son las personas que estamos contratando. Siguiente, por favor. Este es el mensaje como clave de los hallazgos. La inclusión laboral sostenible no depende únicamente del cumplimiento de cuotas. Su éxito está determinado por la capacidad de las organizaciones para construir culturas inclusivas, desarrollar ajustes razonables, fortalecer liderazgos y consolidar ecosistemas de apoyo que permitan garantizar el acceso, la permanencia y el desarrollo profesional de las personas con discapacidad. Esto, digamos que son los objetivos realmente que se deben tener como meta dentro de la contratación de personas con discapacidad. Siguiente. Algunas recomendaciones. Las empresas requieren acompañamiento técnico especializado, herramientas prácticas para implementar ajustes razonables, formación para líderes y equipos de trabajo, orientación jurídica, espacios para compartir experiencias y buenas prácticas, fortalecimientos de alianzas entre empresas, estados y organizaciones expertas, desarrollo de protocolos de permanencia, no solo de ajustes razonables, sino de permanencia, implementación de los ajustes individualizados, creación de bancos de talento, acompañamiento y seguimiento continuo a las personas con discapacidad contratadas, implementación del enfoque interseccional en sus políticas y en estrategias de inclusión. Estas son como recomendaciones generales que también surgen de las necesidades que ustedes nos mencionan, pero también de lo que hemos visto en los procesos que hemos acompañado. Siguiente. Entidades aliadas. Las entidades aliadas podrían fortalecer semilleros de talento, incrementar la formación para el trabajo, consolidar alianzas con universidades y empresas. Ahí me quiero detener un segundo porque es importante el tema de las alianzas con las universidades, con los entidades como el SENA que mencionaban también ahorita en Compensar, para poder hacer este match entre la formación de las personas con discapacidad frente a la necesidad de desarrollar habilidades no solo técnicas y operativas, sino también habilidades sociales, como lo mencionaban en la presentación con Nicolás, que nos compartió su experiencia y el desarrollo de habilidades como hablar en público, como la independencia para relacionarse con las demás personas, etc. Siguiente. Siguiente en la presentación, por favor. Creo que nos faltó una del Estado, porque también tenemos recomendaciones frente a eso y frente al Estado es fortalecer la asistencia técnica, generar mecanismos de seguimiento, impulsar incentivos para la inclusión laboral sostenible, establecer el enfoque interseccional en la norma y en la implementación de la misma, reconocer la diferencia de tamaño de las empresas como una variable
para establecer los plazos de ajustes. Esta es otra, son recomendaciones para el Estado. Y finalmente para la Cámara, que es la última, por favor. Pues la Cámara también puede crear una ruta empresarial de implementación de la reforma laboral, que un poco de esto ahorita también nos van a hablar, construir un índice de madurez en inclusión laboral. Esta es la línea base, pero de aquí en adelante lo que tenemos que empezar a medir es cómo nos está yendo con esta implementación, hasta dónde estamos llegando, cuál es el impacto real, cuáles siguen siendo estas oportunidades de mejora. Entonces hay que construir este índice, promover oportunidades de práctica, promover comunidades de práctica y buenas prácticas, y fortalecer y consolidar Equidata como un observatorio de gestión de datos con enfoque interseccional, ya que, como lo mencionaba Eduardo al final, pues esta es una necesidad recurrente, el hecho de medirnos, de tener información clave que nos permita desarrollar estrategias más contundentes y con resultados más favorables para todos y todas. Muy bien, maravilloso, Andrea. Gracias por el resumen, además muy ejecutivo, muy interesante. Creo que este es un informe que cuando ustedes lo tengan en sus manos, con el informe completo, nos va a servir para un análisis interno de cómo estamos avanzando. También nos va a servir para un análisis como Estado de cómo se está implementando esta política pública, y por supuesto para todas aquellas entidades que, como nosotros y como el CIREC, el INSOR, Fundación Best Buddies, tantas organizaciones en el país que implementan acciones para la inclusión laboral de personas con discapacidad, puedan tener una luz, una guía. Yo quiero detenerme un momento para leer el chat, Andrea, si me lo permites. Hay algunas preguntas aquí. Marta Molina nos pregunta, excelente espacio, ¿el material se va a compartir? Sí, vamos a compartir tanto el informe como los resultados de las encuestas, porque pues parte de la apuesta de Equidata es gestionar la información y el conocimiento. Maravilloso. Y también nos pregunta Daniela Garros de NUAM. Gracias, NUAM, bienvenidos. ¿Cómo construyo ese índice de madurez con la Cámara? El índice de madurez al que tú te refieres aquí justo en esta diapositiva. Como parte del resultado de este ejercicio que hicimos de esta base, van a salir los indicadores, nuestros indicadores, una línea de indicadores base que también vamos a compartir con las empresas, sobre los cuales se empieza a dar como mayor énfasis en el impacto y en el alcance que han tenido estas implementaciones. Maravilloso. Y también nos pone Diana Moreno, que ustedes recuerdan es coordinadora del programa Enlaces de Compensar, en el chat, que en esa institución tienen un índice y quien quiera puede ponerse en contacto con ella también para fortalecerlo. Bueno, muy bien, muchas gracias. Ya somos 86 personas, 87 conectados en Zoom y un poco más de 180 a través de StreamYard en las diferentes regiones del país. Les quiero confirmar que este estudio estará colgado en la tarde de hoy en nuestra página web y será de acceso público. Quiero rescatar simplemente 3 datos que me llamaron mucho la atención. El primero es que el 40% de las empresas encuestadas aún no ha iniciado acciones para la inclusión de personas con discapacidad o está en proceso. Es un número muy importante y esto se debe a que hay un desconocimiento aún profundo en torno a las exigencias de la ley. Y para eso hemos querido invitar a Ricardo Montenegro, nuestro director de Asuntos Públicos Territoriales, quien nos tiene una actualización en torno a la reforma laboral. Ricardo, ya salió el decreto que reglamenta esta reforma laboral, en particular el tema de inclusión de personas con discapacidad, ¿verdad? ¿Puedes contarnos un poco más? Muchas gracias. No te escuchamos, Ricky. Hola, sí, Eduardo, muy buenos días para todas las personas. No sé si de pronto es algo aquí en nuestro StreamYard. ¿Ya? Ricky. Ya. Hola, sí. Muy bien, gracias. Hola, sí, muy buenos días, Eduardo, y a todas las personas que se encuentran en este Prosperia del día de hoy. Bueno, quiero contarles que siendo las 9:14 de la mañana, no tenemos aún el decreto reglamentario de la política relacionada con la política que se va a aplicar para el tema de personas con discapacidad de la reforma laboral. El pasado viernes se lanzaron 4 decretos, pero ninguno de esos contuvo el tema
relacionado con la implementación de las personas con discapacidad en el entorno laboral. Pero sí tenemos nosotros unas pistas de lo que va a contener ese decreto. Lo más seguro es que ese decreto salga el próximo viernes o si no la próxima semana, según nos ha comentado las personas del Ministerio del Trabajo. Es complejo porque realmente para nosotros desde la Cámara quizás nos hubiera gustado que tuviéramos todo el marco regulatorio pues de la mejor forma, pero podemos adelantar algunas exigencias que esta reforma laboral trae en esos temas de ajustes razonables y régimen sancionatorio, que son parte del proyecto de decreto. Obligaciones relacionadas con el reporte y la verificación de la cuota de personas con discapacidad. El tema relacionado con la certificación de discapacidad, porque acá, en este caso, solamente serán contabilizadas para las empresas en el marco de la cuota del 2% hasta 500 personas y 1% de 501 en adelante. Solo serán contabilizadas las personas que cuenten con su certificado de discapacidad expedido por una IPS autorizada. Adicional a esto, la certificación deberá estar registrada en el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad. Es decir, no solamente es tener el certificado, sino que estén en el registro. Y es muy importante decirles que este certificado no lo puede pedir la empresa, lo tiene que pedir la persona con discapacidad. Es un certificado personal, intransferible, es un documento público, por tanto, sí se puede circular, sí podemos adjuntarlo en el momento del reporte al Ministerio del Interior. Y precisamente sobre ese segundo punto, el reporte, el proyecto de decreto nos trae que las empresas que están obligadas deberán reportar a estos trabajadores con discapacidad vinculados mediante contrato de trabajo. Acá es muy importante decir, no valen prestaciones de servicios, no valen contratos de hora labor contratada, solo contratos laborales, contratos a término fijo, contratos a término indefinido. Y últimamente se varió un poco la posición que tenía el ministerio y también van a ser válidos los contratos laborales, porque ahora son contratos laborales especiales de aprendizaje. Entonces, tener esto muy en cuenta porque solamente contarán para la cuota de personas con discapacidad, para el reporte del ministerio, los trabajadores vinculados mediante el contrato del trabajo. Adicionalmente, el ministerio debe mantener un registro actualizado de los trabajadores reportados. Ya en el decreto se da una dirección de correo electrónico, no la he traído acá porque no ha salido el decreto, pero hasta el momento lo que nosotros le sugerimos a las empresas es enviarlo al correo genérico del Ministerio del Trabajo para que podamos cumplir con la obligación legal del reporte. Recuerden que a partir del 26 de junio será exigible el reporte, que además será trimestral para cada empresa, de la vinculación de personas con discapacidad para cumplir la cuota. Adicionalmente, los trabajadores permanentes incluyen lo que les decía, contratos a término indefinido, fijo y hora labor superior a un mes. Casos excepcionales, me han dicho, es que yo soy una empresa que tengo temas demasiado específicos y no puedo contratar personas con discapacidad. Acá la reglamentación habla de que hay un procedimiento mediante el cual se podrán entender algunas razones de carácter objetivo que impida la contratación de personas con discapacidad en determinados cargos y actividades. Por ejemplo, si yo tengo una empresa de transporte terrestre y tengo realmente de planta nada más unas 15 personas y el resto son conductores, digamos 15 personas administrativas, y tengo, por decir como nos llegó un caso acá a la Cámara de una empresa que tiene más de 200 conductores, pues claramente no voy a poder cumplir la cuota porque todo lo relacionado con la actividad de manejo es pues claramente una actividad de riesgo y que personas con discapacidad que no tendrían la calificación para hacerla. Adicionalmente, otros ajustes que nos pide la reforma, ajustes razonables, obligatorios, que lo decíamos y un poco digamos, en consecuencia de lo que hemos venido hablando, de que necesitamos no solamente vincular laboralmente a las personas, sino que nosotros también nos adecuemos nuestros espacios físicos, nuestra planta de personal, nuestros compañeros de trabajo, los líderes de las áreas donde estarán estas personas con discapacidad. Entonces, se considerarán ajustes razonables las modificaciones y adaptaciones necesarias para garantizar que las personas con discapacidad puedan acceder al empleo
acceder al empleo. Esto es el proceso de onboarding. Esto es tener la posibilidad de tener software, tener pruebas psicotécnicas, tener todo lo necesario para que cuando yo esté en el proceso de entrevista y onboarding o de llegada o aterrizaje de estas personas puedan acceder en igualdad de oportunidades. Desarrollar sus funciones, nuevamente el tema de software, el tema de equipos, el tema de todo el tema físico, y nosotros hemos trabajado en eso. También algunas empresas lo han venido ya adecuando. Permanecer y crecer dentro de la organización, adecuaciones físicas y tecnológicas, software accesible, flexibilidad horaria y adaptaciones en procesos de selección, inducción y capacitación. Finalmente, ¿qué trae el tema de inspección? Y acá yo sé que nosotros hemos sido como hemos estado alertando incluso desde hace un año de la severidad con que el gobierno nacional ha venido tomando este tema. Y tiene algo de razón porque, como les decía en algunos espacios que habíamos tenido anteriormente, esta normativa no es solamente una normativa del gobierno nacional actual, sino que viene de toda una consecuencia de acciones a nivel global, a nivel internacional. Además, teniendo en cuenta que Colombia es un país con un número muy grande de personas con discapacidad. Oficialmente tenemos alrededor de 3 millones de personas con discapacidad, pero realmente hay un subregistro que, según otras entidades que han trabajado también en esos temas, podría llegar a ser de 5 millones de personas. 5 millones de personas en capacidad productiva, en edad productiva, que están por fuera del mercado laboral. Y acá entonces Colombia en el año 2011 suscribe la Convención Internacional de los Derechos de Personas con Discapacidad, y una de las sugerencias de este sistema global es la adecuación de cuotas para estas personas. Ya se adecuó en Chile, ya se adecuó en otros países, y acá es muy importante decir entonces que lo que se ha anunciado por parte del gobierno es ser muy severos en las sanciones por la no contratación de personas con discapacidad. Nosotros desde la Cámara estamos apoyándoles, estamos articulando, estamos haciendo ferias donde tenemos un énfasis especial con personas con discapacidad. El próximo evento de WeTrade tendrá ese énfasis, y acá es muy importante entonces que ustedes tengan que los temas de inspección, vigilancia y control estarán y recaerán sobre la Dirección de Inspección de Vigilancia y Control del Ministerio del Trabajo, que verificará esta cuota legal. Recuerden que ellos pueden cruzar con todo el sistema, el registro del sistema de seguridad social, para saber cuántos trabajadores tenemos, cuáles declaramos y cuántos son nuestra cuota. Revisará además los reportes de contratación y la implementación de estos ajustes razonables. Es decir, tendremos inspecciones para ver si el baño que nosotros tenemos realmente cumple con la normativa técnica del ICONTEC para la persona con discapacidad. Es decir, no es como el hueco que me queda donde yo meto un baño para personas con discapacidad, sino que esto tiene unas medidas, y para eso nosotros desde nuestra dirección que lidera nuestra compañera Susana, tenemos todo el apoyo para que ustedes puedan implementarlo y no vayamos a caer en procesos administrativos de parte del Ministerio del Trabajo. También podrá requerir documentación de soporte y realizar las visitas de inspección. Ustedes saben que en este gobierno las visitas de inspección han sido frecuentes, casi que semanalmente una empresa grande está recibiendo visitas de los inspectores de trabajo. El gobierno nacional contrató más de 1,000 inspectores de trabajo para esta coyuntura, así que hay que tenerlo muy en cuenta. Sé que están esperando cuáles son las sanciones, que eso también es importante. El incumplimiento de las sanciones son las que están previstas en la ley 2466, que es la ley de la reforma laboral, que nos remite a la ley 1610 del 2013. ¿Cuáles son las sanciones ahí? Hasta 5,000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esto es una cifra alrededor de 10,000 millones de pesos. Creo que es importante entonces que para ahorrarnos esa plata podamos cumplir todo lo anterior. Que primero contratemos las personas, que segundo hagamos los ajustes razonables, tercero que tengamos toda una ruta y que reportemos de la mejor forma. Entonces, pues nada, esto es lo que yo tenía que comentarles el día de hoy, decirles que desde la Cámara estamos acompañándoles en este proceso. Sé que a veces el cumplimiento normativo, sobre todo cuando tenemos la inminencia y la severidad que se tiene, pues claramente no es lo más agradable, pero nosotros tratamos de hacer su tarea mejor. Para eso estamos en esta Cámara de la Diversidad. Muchísimas gracias. No sé, Eduardo, si hay preguntas. Sí,
Ricardo, primero muchas gracias por esta actualización legal. Como tú lo mencionas, estamos a la espera de que esta semana o a más tardar la semana entrante entre en rigor el decreto reglamentario que va a incluir estos puntos y otros más. Así es que también desde la Cámara de la Diversidad les haremos conocer a todos nuestros miembros corporativos cuando este decreto sea emitido y con seguridad realizaremos algún tipo de webinar, taller o acción de formación para poder dejar mucho más claro esta normatividad. Hay algunas preguntas en el chat. Nos pregunta Lady Mosquera, si la persona tiene una discapacidad superior al 25%, ¿cuenta por 2 para la cuota? No está eso contemplado. Incluso quiero decirles que en este momento ya no se considera el porcentaje del 25%. No, ¿sí? Perdón, yo no te escucho, pero veo que los demás sí, entonces adelante. Sí, ok. Quiero comentarles que este tema del 25%, que estaba además como una obligatoriedad para la vinculación de personas en el sector público en una norma anterior, ya para esta no se considera. Quiero decirles e informarles que básicamente el certificado de discapacidad hoy no trae un porcentaje de discapacidad. Esto quiere decir que solamente cuando una persona tiene una condición de discapacidad reportada desde el certificado se considerará como hábil para poder estar dentro del espacio laboral. Y pues claramente al no tener tenerse que considerar ese porcentaje, pues claramente acá no hay una valoración de doble o triple por la persona con discapacidad. Entonces, pues eso ha sido desvirtuado. Era uno de los escenarios probables, incluso en lo que se había sugerido en los casos relacionados con la implementación o el debate que había alrededor del decreto. Perfecto, gracias. Y nos pregunta también Fabián Rojas de Emermédica. Tengo una pregunta respecto a la contratación. Si contratamos a las personas que aún están faltantes después del 26 de junio, o si los contratamos para que ingresen el 1 de julio, ¿qué información deberíamos tener ante el Ministerio de Trabajo? Pues acá es muy importante tener la debida diligencia del caso. Yo creo que lo importante es que hay claramente una situación, y creo que lo vamos a ver más adelante, creo que se había comentado un poco, de la falta de talento humano preparado para nuestras empresas. Entonces, acá lo más importante es empezar a tener muy claro cuáles son los pasos. Primero, reportar lo que tengo. Reportarlos con su respectivo contrato y su certificado de discapacidad. Y además informar que ya tengo listos para contratación con entrada en la fecha del 1 de julio, como se hace en el ejemplo, a estas personas, y también validar eso. O en el caso de que por los perfiles que nosotros tenemos y que como empresas no hemos logrado suplir, pues dar a conocer eso al ministerio. Pero lo importante es no quedarse callados. El 26 empezar a reportar todo lo que tengamos para que se pueda mirar la debida diligencia en el cumplimiento normativo. Quedarnos callados es lo que puede implicar una sanción. Perfecto, Ricardo. Sé que surgen muchas dudas. Sí. Te agradezco mucho tú como director del área legal y de asuntos públicos de la Cámara de la Diversidad. Agradezco mucho este espacio y que estés disponible para que fuera de esta sesión, cuando ustedes quieran, nos hagan esas consultas vía correo, vía WhatsApp, y Ricardo y el equipo con el mayor gusto las responden. Claro que hay sí. Dos preguntas más, pero sí. Quiero, para responderlas, darle paso a nuestra siguiente invitada, Susana Rey, directora de nuestro programa de accesibilidad universal. Susana, bienvenida. Yo quiero contarle a todos que Susana está dirigiendo un área que fue creada en noviembre del año pasado a raíz de las solicitudes de muchos de ustedes para el apoyo en la implementación de esta reforma. Y Susana, quisiera, para complementar este panorama, ya tenemos los resultados de un estudio fundamental, tenemos también toda la actualización legal en torno a la reglamentación de la ley, pero quiero también tu punto de vista, porque tú estás acompañando a un poco más de 60, 70 empresas en la implementación de esta reforma. Vimos en el estudio que nos presentó Andrea que uno de los grandes retos está en encontrar perfiles laborales. El 45% lo manifestó, de los encuestados manifestó que su principal reto está en encontrar esos perfiles laborales. Un 26% pide un apoyo en los procesos de reclutamiento y un 17% pide que se fortalezcan alianzas para la empleabilidad.
¿Has encontrado tú también en este recorrido acompañando empresas esas mismas barreras? ¿Cómo sugieres que las manejemos? Bienvenida, Susana. Muy bien, Susana, tiene un tema, un problema. Bueno, estimado Eduardo, mientras entra Susana, yo quisiera despedirme de la audiencia. Yo voy a seguir acá, pues claramente, y decirles que nos pueden escribir a legal@Cámara de la Diversidad, y también que a través de Heidi puedan redimir sus horas de consultoría para este tema. Este tema es uno de los que podemos asumir junto con Susana en la adecuación, pues obviamente de normativa, así que si tienen horas disponibles pueden redimirlas como uno de los beneficios de su membresía corporativa. Listo, ya ahora sí está Susana. ¿Cómo está, Susana? Susana, hola, te oímos. Bueno, muy bien. Mientras Susana resuelve los temas de conexión, yo quiero simplemente leer un par de preguntas más de Angie Pineda. Si aún no tenemos la cuota completa, precisamente por los ajustes y los procesos que estamos implementando, ¿qué manejo podríamos brindarle? Ricardo, ¿qué nos sugieres tú? Claro que sí, un poco en la línea de la respuesta anterior, decirles que lo importante es poderle demostrar al Ministerio que hay una debida diligencia en el cumplimiento de la norma. Entonces, mi sugerencia particularmente es que ustedes documenten este caso, documenten lo que vienen realizando. Claramente no va a ser una excusa demasiado larga, es decir, acá no vamos a demorarnos 6 meses adecuando y 6 meses para traer a la persona, es decir, tener un tiempo razonable que pueda explicar al Ministerio que ustedes ya están en el cumplimiento normativo y que ya tienen quizás algunos, pero que están adecuando para otros. Pero lo importante, como les digo, es mostrar que se está haciendo algo en la línea del cumplimiento normativo. Y yo no sé si está esta pregunta, pero siempre nos las hacen en las consultorías que tenemos. Y es que me dicen, doctor, esto vamos a saber si el gobierno va a ampliar el término. Y quiero decirles que infortunadamente no va a haber ampliación del término. El decreto no trae eso y además no podría traer, por una razón sencilla. El mandato de un año después de que se suscribe la norma, es decir, de cuando la norma entra en vigor, que fue el pasado 25 de junio del 2025, es que al año de suscrita la norma entrará esto en vigencia. Para poderlo modificar, como es un mandato de carácter legal, debería haber una nueva ley que cambie la fecha de entrada en vigor. Entonces, no puede hacerse a través de decreto, ni de circular, ni de resolución. Infortunadamente tendría que ser una ley. Y quiero decirles que además el Congreso de la República está en receso hasta el próximo 20 de julio, cuando se posesione el nuevo Congreso. Así que básicamente o sea, hoy no hay la posibilidad física de que el Congreso cambie la fecha. Muy bien, y una pregunta última, ya tenemos a Susana, pero permíteme un minutito antes. Nos pregunta Daniela Garros, eso implica para nosotros como empleadores. ¿Qué implica eso para nosotros como empleadores? Aún no comenzarán las fiscalizaciones, lo que llamamos en Colombia las inspecciones. Sí, ya hay inspecciones programadas. Quiero decirles que el Ministerio viene estando muy activo. Nosotros tuvimos una reunión en donde estuvo el Ministerio en una mesa de trabajo que se realizó en la UNAT hace una semana, creo que fue, Eduardo, el viernes pasado. Y lo que nos decía el Ministerio era que ya estaban listos para empezar a hacer las inspecciones. Pues quiero decirles además que ellos han contratado gente, ya tienen 1,000 personas que están preparadas con todos estos temas, saben sobre todo el tema de adecuaciones físicas, qué es lo que tienen que exigir. Por eso lo que yo les digo es asesórense muy bien. A veces nosotros en nuestras plantas físicas tenemos que un baño y el baño resulta que no cumple con los requisitos porque algo tan sencillo como la cerradura del baño de personas con discapacidad no está a la altura que podría ser accesible para la persona. Entonces, pero ese tema sabe más Susana, que se ha hecho esperar, pero yo creo que ya hoy vamos a tener a Susana acá hablándonos un poco de estos temas.
Susana, gracias, bienvenida. Estábamos haciendo la presentación tuya diciéndole a nuestro público que tú eres la directora del programa de accesibilidad y que estás acompañando un número muy importante, superior a 50 empresas en todo este proceso de inclusión de personas con discapacidad. Así es que tu voz es muy importante y te agradezco, por favor, nos compartas tus impresiones. Hola, ¿aquí me escuchan bien? Perfecto, sí. Hola, ¿me escuchan? Sí, te oímos perfecto. Bueno, es un gusto. Es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes en este espacio y más cuando hablamos de temas tan interesantes como es este estudio realizado, ¿no? Que nos pone mucho más en contexto de la realidad de lo que está ocurriendo a hoy después de un año de esa presentación de la reforma. Bueno, y es importante también tener en cuenta, con lo que nos estaba comentando ahorita Andrea, que las organizaciones están en diferentes niveles, ¿no? Y eso era también un poco lo que buscaba este ejercicio, que cada una de las organizaciones a su ritmo, en su mismo sentido organizacional, pues fuese haciendo esas adaptaciones y demás. Pero yo quiero rescatar algo de lo que nos mencionaba Ricardo ahorita, que es súper importante, y es que si bien la reforma nos trae y nos pone en un punto muy importante de lo que debemos hacer frente a la vinculación de las personas con discapacidad, en cuenta que esa reforma nos... Entonces, qué bueno es que en doble vía podamos trabajar todo lo referente a la reforma, identificar aquellos aspectos anteriores que ya veníamos realizando y que hoy podemos visibilizar, y también trabajar en que van a ingresar a nuestra organización, la preparación que tenemos para recibirlas, pero entendiendo que ya teníamos unos procesos previos preconcebidos y que nos sirven como punto de partida. Los sesgos se mantienen, ¿no? Aún estamos todavía desde los equipos de trabajo, no solamente por las adaptaciones y ajustes que el proceso traiga, sino también por los sesgos y esa construcción social que hay alrededor del concepto de discapacidad, ¿no? Y creo que ahí todos tenemos todavía un tema de trabajo importante, no solamente a nivel organizacional, sino personal, y es en alinear estos dos conceptos que siempre han estado tan lejanos, que referente a la productividad y la discapacidad, y el entender pues que la discapacidad es una característica más de la persona, como quien es impaciente, como quien es, que define las capacidades de una persona como tal. Entonces, esto como el entender la productividad de la mano de la discapacidad y llevarlo a los entornos organizacionales nos va a permitir seguir en ese trabajo que venimos realizando tan arduamente desde capacidad como parte de todo, como parte de ejercicios que ya venimos realizando de manera previa y que hoy debemos sofisticar. Por eso les menciono que lo importante de la reforma es que nos permitió contratar nuevas personas con discapacidad en las organizaciones con una condición visual, con una condición auditiva, y que de pronto no tenían como esa representación en la organización y que hoy pueden levantar la mano y decir, me identifico como una persona con discapacidad, me quiero certificar y estos son los ajustes o estas son las actividades que requiero o que no requiero. También puede pasar que una persona pues no necesite ningún ajuste, pero me identifico como una persona con discapacidad y hago acciones en mi día a día para que ese sentir en mi organización y en mi rol laboral sea cada día más eficiente. En ese sentido, desde la Cámara hemos acompañado y afortunadamente tenemos estos espacios como el estudio que nos da también de aquellas que debemos potenciar, porque organizaciones buscando ese debido proceso, ¿no? Buscando qué hace que un proceso de inclusión laboral sea realmente exitoso y no se quede solamente
en la contratación, como lo hablábamos ahorita en ese primer momento, sino que perdure, que sea sostenible y que haya desarrollo y competitividad dentro de la organización. En ese sentido, entendimos desde la Cámara que es necesario para que el proceso sea exitoso trabajar en la transformación de la cultura organizacional, no solamente en el sesgo, no solamente en las construcciones sociales, sino como tal en la cultura. ¿En qué tanta apertura a la diversidad tiene esa cultura que hoy estoy manejando? ¿Cuáles son esos pilares de la cultura que hacen que nos lleve a entender la diversidad como parte de un todo? Para eso construimos un portafolio en 3 fases, ¿cierto?, que nos llevan a trabajar cada una de las áreas importantes. En ese primer momento, en el diagnóstico, trabajamos desde la identificación de las capacidades instaladas que tiene hoy la compañía. Como nos decía Andrea, es importante saber qué tenemos y hacia dónde vamos, saber cuáles son las capacidades que hoy tenemos para generar estos espacios inclusivos y saber cuáles son las acciones que ya de manera previa hemos realizado a través de la caracterización de personas con discapacidad en la organización, a través de los de identificación de políticas, procesos y procedimientos que hoy tiene la compañía y que nos va a permitir hacer unos ajustes puntuales, como siempre lo hemos hablado en estos entornos. No se trata de desbaratar la casa, de volver a crear todo lo que ya tenemos, sino de hacer unos ajustes puntuales en los procesos, en los procedimientos y en las políticas, que nos va a permitir que todo lo que estamos haciendo a través de esa ruta de inclusión hable del proceso desde el día cero, desde que ajusto el profesiograma, desde que ajusto el perfil de cargo, no ajusto a exigencias, ¿verdad? Porque la exigencia de la persona con discapacidad, cuando es esencial dentro de ese proceso y que no, y que puedo negociar como parte de este entorno incluyente. Entonces, en ese primer momento identificamos todas esas capacidades. Luego nos vamos a un segundo momento que Andrea nos lo mencionaba ahorita en el estudio y ha sido la clave en todo esto, y es la formación o la implementación de acciones formativas que dé cuenta de una organización completamente preparada para recibir a la persona con discapacidad, para recibir a cualquier población diversa, pero sobre todo para gestionar los procesos que se vayan desarrollando al momento después del momento de la contratación de una persona con discapacidad. Nos lo mencionaba también Andrea, la inclusión no termina en el momento de la contratación, apenas comienza. Entonces es allí donde tenemos que tener las mayores capacidades desde el nivel formativo a toda la organización, desde la alta dirección hasta los compañeros de trabajo, a las personas de recursos humanos en cómo hacer el proceso adecuado, desde el legal, cómo vamos a hacer estos procesos de contratación, desde seguridad y salud en el trabajo, cómo vamos a hacer la implementación de los ajustes razonables, los seguimientos, las rutas de evacuación inclusive, y cómo hacemos que esta ruta que estamos diseñando genere esa necesidad que hoy vemos en la encuesta, y es que sea sostenible y que sea permanente haciendo ese debido proceso. Y un tercer momento en el que ya es una fase en la que la cultura se instaura, en la que la cultura se implementa y se hace como tal la ejecución de los procesos como tal, de llevar a las personas con discapacidad a la organización. Quiero que sepan que en la Cámara los acompañamos también en esos momentos críticos que son el ajuste persona-puesto de trabajo, que una cosa es la persona ingresó, hizo la inducción, está en este primer momento, pero ¿cómo hago en cuanto al ajuste a la persona puesto de trabajo para potenciar esas habilidades, esas capacidades que tiene, para hacer un seguimiento adecuado, para identificar unos KPIs pertinentes que permitan que la persona, como les digo, crezca en la compañía y tenga cada vez habilidades formativas, pero también técnicas mucho más desarrolladas. En ese sentido, entonces, tenemos muchas alternativas para acompañarlos desde la Cámara en cuanto a los estudios de accesibilidad física, que hoy son una necesidad, que hacen parte del cumplimiento normativo y técnico, y que son necesarios, como lo mencionaban ahorita, no solamente a nivel de rampas e infraestructura, sino porque todas las discapacidades que vinculamos requieren ajustes a nivel físico para la comunicación, para la ubicación, para la deambulación, para muchas más razones. Los acompañamos también en el curso de formación de lengua de señas para sus colaboradores. La idea es que podamos tener un proceso integral donde aquellos colectivos de la discapacidad que decidimos vincular a la organización
tengan el mejor recibimiento en la organización desde todas las áreas, la mejor preparación a nivel de procesos, procedimientos, cultura y formación de quienes pertenecen a esta organización. Creo que así mitigamos un poco aquellos aspectos que hoy todavía siguen quedando pendientes y que nos lo demuestra la encuesta, pero que hacen parte de un todo. En la Constitución de 1991 fue la primera vez que se habló del derecho haciendo como lo debemos hacer, inicialmente en un proceso de entendimiento, de formación, pero cada vez tiene que ser un proceso más sofisticado en el que estamos ahí atentos a acompañarlos y en el que tienen que dar cuenta de procesos de inclusión a futuro naturales, que sean parte integral de la compañía y que podamos seguir uniendo la palabra productividad con la palabra discapacidad en un mismo escenario. Maravilloso, Susana, muchas gracias. Pues con seguridad muchas personas en este chat van a contactarte. También puedes tú, si por favor nos dejas tu mail de contacto en el chat, porque algunas empresas también están requiriendo procesos de formación, procesos de sensibilización, los ajustes razonables de los que hemos hablado y demás. Así que en esta ruta, de verdad, mil gracias por tu aporte. Quedan 15 minutos de esta sesión. Yo quiero muy rápidamente presentarles una iniciativa que para nosotros es muy valiosa. Como ustedes han visto, una de las grandes dificultades que han sido identificadas en el estudio que hoy presentamos es la de la brecha que existe entre la oferta laboral y la formación o la solicitud de talento por parte de las empresas. Esto está muy atado a un comentario que nos hace María Eugenia Sánchez en el chat, donde nos dice que si hay cerca de 5 millones de personas con discapacidad, ¿hay alguna estadística en cuanto a cuántas de esas personas están formadas de manera técnica o profesional? Iván Rojas nos da un dato anexo que tiene como fuente el DANE, y básicamente la principal dificultad que tenemos para conseguir el talento es la falta de formación adecuada. Las personas con discapacidad tienen unos niveles mucho más bajos de formación técnica, tecnológica y profesional, como nos lo muestra Iván con datos del DANE en el chat y como hay otras investigaciones de las cuales les voy a hablar. Para lograr sostener o mejor cerrar esa brecha de formación de personas con discapacidad, con el apoyo de muchas organizaciones y en particular de Fiducoldex y de la Universidad Corporativa de Compensar, hemos creado el Fondo Talentos para la Prosperidad, que busca cerrar esta brecha de educación. Para hoy nos iba a acompañar Felipe Montoya. Devuélvete, por favor, quiero que lo conozcan. Muchas gracias. Nos iba a acompañar Felipe Montoya, quien es el gerente de incidencia pública de la Cámara de la Diversidad. Lamentablemente esta mañana se levantó con una gripa muy compleja. Espero que te mejores pronto, Felipe, pero quiero que ustedes lo identifiquen porque él va a ser nuestro interlocutor, la persona que va a estar a cargo de este fondo. Pero yo quiero presentarlo muy rápido. Este fondo, como ya lo vimos, tiene un objetivo, y es que en el marco de la ley, de la reforma laboral, es importante vincular estas personas con discapacidad en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, la brecha existe. Hay un estudio reciente del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana que nos muestra que el 98% de los estudiantes con discapacidad en Colombia no llega al sistema educativo formal. Por lo tanto, hay una alta demanda de personas con discapacidad, pero una escasa oferta de estas mismas personas con formación adecuada. Y eso obliga a que las empresas contraten a la primera persona que llegue, sin que los procesos sean estables y sólidos, lo que genera también una alta rotación, una baja productividad y, por supuesto, un riesgo reputacional. Teniendo en cuenta todos estos situaciones que son muy importantes para consolidar hoy por hoy, creamos un fondo que nos invite no solamente a contratar para cumplir la ley, sino a contratar talento que realmente nos genere valor. Y por eso el Fondo Talentos para la Prosperidad, como les digo, una iniciativa de la Cámara de la Diversidad con el apoyo
fundamental, y les agradecemos enormemente, de Fiducoldex y de la Universidad Corporativa. Es un mecanismo donde queremos que a través de la inversión social, con la gestión transparente de un fondo fiduciario, se conecte a empresas, talento e instituciones educativas para realizar formación de calidad a personas diversas. Básicamente, el modelo consiste en un aporte de la empresa al fondo fiduciario, unos procesos de selección en los cuales acompañamos desde la Cámara la preselección y todos los temas de contratación, hasta entregarlos también a una institución de formación educativa que tenga programas de educación para el trabajo, y el acompañamiento de la Cámara para de esta manera entregarlos a las empresas de formados. Como les menciono, tenemos 4 actores: ustedes como empresas, como inversionistas que también pueden recibir un certificado de donación. Recuerde que nosotros somos entidad sin ánimo de lucro, así es que este proceso de formación también puede entrar dentro del contexto de donación. Tenemos un segundo actor, por supuesto, la Cámara de la Diversidad, quienes articulamos y gestionamos el programa de manera integral. La institución educativa aliada, que ahora nos acompaña la Universidad Compensar, pero esperamos que a lo largo y ancho del país muchas otras instituciones se nos unan, y un fondo fiduciario, quien garantizará que este patrimonio cumpla con la ley y sobre todo tenga transparencia para entregar los recursos para el propósito al cual han sido asignados. La Universidad Compensar tiene varios programas técnicos laborales disponibles, entre ellos el de auxiliar de soporte técnico en tecnología, auxiliar contable y financiero, auxiliar administrativo, operación de equipos y herramientas digitales, operación gráfica, auxiliar de cocina y asistencia y soporte en software. Así es que si en sus empresas ven que estos programas se adecúan a sus necesidades, podemos desde la Cámara de la Diversidad buscar los perfiles de personas con discapacidad para que se vinculen a la empresa y ustedes aporten en la formación de estas personas. Algunas empresas nos han preguntado por costos, por valores. Pues realmente hemos estimado que un promedio del proceso de formación, con todo el acompañamiento, proceso de selección desde la Cámara y demás, puede estar cercano a los 6.500.000 cuando el técnico laboral es de 2 semestres y un semestre adicional de 1.500.000. Este costo tiene incluidos ya, este valor tiene incluidos ya todos los beneficios y costos que les he mencionado de acompañamiento, formación y procesos de selección. Así es que quiero dejarlos con esta iniciativa para que ustedes puedan darle un poco más de oportunidades a esas personas con discapacidad que ya tienen en sus organizaciones, y si aún no las tienen, para que podamos juntos reclutar a estas personas, no solamente ofreciéndoles un espacio laboral, una oferta laboral en un espacio seguro, libre de discriminación, sino también apoyándoles con su formación técnica y tecnológica. Muy bien, pero quiero cortar mi presentación aquí dejándoles un código QR y unos datos donde ustedes pueden recibir más información. Pasemos esa diapositiva, por favor. Muy bien, aquí están los datos de contacto y el código QR. Si ustedes quieren recibir más información de este fondo, con el mayor gusto aquí lo pueden hacer. Igual también vamos a enviarles información por correo y con seguridad estaré también a través de WhatsApp y teléfono solicitando algunas reuniones de ustedes para invitarlos a ser parte de este fondo. Pero quiero dejar estos últimos minutos, no porque sean los últimos, son los menos importantes, todo lo contrario. Quiero dejarle un espacio a una gran persona y un gran amigo, Luis Orlando Salazar Restrepo, quien es el vicepresidente comercial de Fiducoldex, aliado fundamental para este fondo. Quiero darte la bienvenida, Luis Orlando, pedirte que nos cuentes un poco del por qué Fiducoldex se une a esta iniciativa. No es algo nuevo, ustedes ya tienen en el ADN unos temas de diversidad e inclusión muy
en su corazón, pero quisiera entonces darte la bienvenida, pedirte que nos presentes un poco de por qué Fiducoldex hace esta gran apuesta y cómo sería el papel de Fiducoldex, terminando con una invitación para que todos nos unamos a este Fondo Talentos Prosperan. Bienvenido, Luis, muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Quisiera confirmar que me estén escuchando adecuadamente. Perfecto. Para iniciar agradeciéndote la convocatoria y la invitación a ser parte de este proyecto que consideramos del máximo interés y de la máxima importancia para Fiducoldex, agradecerle a la Cámara, agradecerle a los participantes en esta reunión para hablarles del Fondo de Talentos para la Prosperidad. Fiducoldex encuentra una conversación en progreso con la Cámara y una sincronía en la necesidad de cerrar esa brecha entre el talento y las empresas desde el punto de vista de la diversidad. Y encontramos la necesidad de construir esas competencias, contribuir a esa construcción de las competencias y en ese interés de ser un miembro activo de la Cámara y de contribuir al propósito de la Cámara, nos preguntamos cómo hacerlo. Dijimos, nosotros también tenemos como un doble propósito, un PIG financiero, pero también un PIG de impacto, y dijimos, es factible contribuir desde lo que nosotros sabemos hacer, que es ser fiduciario. ¿Y cómo podemos contribuir desde ser fiduciario? Es darle transparencia, darle un manejo profesional, darle una independencia al manejo de los recursos, con acceso a las mejores herramientas desde el punto de vista del manejo de la inversión y de la tesorería de esos recursos para garantizar el resultado de este proyecto al máximo. La idea es que, viendo ustedes la forma profesional como este fondo está administrado, adicional a lo más importante que es la gestión que se hace desde la Cámara y desde este primer aliado educativo que es la Universidad Compensar, ustedes digan, estamos entrando en un ecosistema tranquilo, confiable, profesional, que garantiza los resultados y que se animen entonces a entrar en este proyecto, no solo en el interés pues de adelantarse al cumplimiento de la norma, sino realmente de producir un impacto de verdad duradero, como lo decía ahora Eduardo. Es importantísimo no solo dar por cumplido el punto de cara a la norma, sino que realmente se garantice que estas personas quedan dotadas de las competencias necesarias para que haya una permanencia y haya una sostenibilidad de los programas. Nosotros ni mucho menos pues vamos más allá de la parte misional que hace la Cámara y que hace la universidad, pero queremos contribuir con esa gestión impecable, eficiente y transparente para que todo esté dado para el éxito de este fondo y para que entonces cada vez más y más empresas se animen a utilizar este mecanismo para producir impacto, pero también para satisfacer sus necesidades de un recurso humano capacitado, profesional, apto para la tarea dentro de esta población objetivo que queremos acoger, que queremos llevar en sus competencias al máximo nivel y que queremos insertar a la fuerza laboral. Yo con eso le devolvería la palabra a Eduardo, no sin antes de verdad agradecerle el habernos conectado a través de esa conversación, el habernos convertido en un miembro activo de la Cámara y el habernos permitido estar en este primer proyecto que ojalá crezca muchísimo y que sean varios proyectos en los cuales logremos contribuir en la gestión administrativa y financiera de los recursos en apoyo a la misionalidad de la Cámara.
¿Me escuchan? Eduardo, ¿estás ahí? Perfecto, gracias. ¿Me escuchas ahora, Luis, por favor? Sí, señor. Bueno, no, simplemente quiero reiterarte nuestros agradecimientos a ti y a todo el equipo de Fiducoldex. Para nosotros ustedes son parte fundamental de este proceso. Queremos garantizar que los fondos que las empresas y las organizaciones internacionales depositen sean realmente manejados de una manera transparente y lleguen a cumplir ese objetivo social. Tenemos una brecha enorme en procesos de formación, no solamente de grupos poblacionales de personas con discapacidad, sino también muchos otros. Dentro de las comunidades LGBT, por ejemplo, hay unas situaciones muy complejas de la población trans en cuanto al acceso a educación. Queremos con este fondo impactar esos grupos poblacionales, los diversos grupos étnicos y raciales a lo largo y ancho del país, las comunidades de migrantes, las personas de diferentes grupos generacionales. Creo que este fondo, con el apoyo de ustedes y la gestión de ustedes, va a tener un impacto social muy profundo. Así es que, de nuevo, mil gracias a ustedes y a la Universidad Compensar por unirse a esta iniciativa. Muy bien, llegamos a las 10 de la mañana, nuestro compromiso es la puntualidad, así es que quiero agradecerles a todas y a todos quienes han participado aquí, cerrando con una invitación para que nos sigan en Prosperia Media. Queremos también a partir de hoy presentar un canal de comunicación con temas de análisis, historias y tendencias sobre inclusión empresarial. Vamos a tener unos contenidos multimedia que nos van a apoyar también en la difusión de iniciativas, las iniciativas que ustedes como empresas y organizaciones ya implementan. Queremos darlas a conocer, multiplicarlas para que sean ejemplo, guía y también impulso para muchas otras empresas. Así es que también vamos a anunciarle prontamente Prosperia Media. Y, por supuesto, contarles que esta sesión va a quedar en nuestra página web para que ustedes la puedan repasar junto con el estudio, el estudio de personas con discapacidad que presentamos al comienzo, junto con esta presentación y todos sus slides completos. Cierro agradeciéndoles su presencia y invitándoles para que nos veamos de manera presencial, nos tomemos un café y nos demos un abrazo en WeTrade el próximo 16 y 17 de julio. Querido Luis, muchas gracias. A nuestros queridos intérpretes también un abrazo, y a todos ustedes les deseo un maravilloso día. Gracias por acompañarnos.